El agua jabonosa corría por el mármol blanco como si llevara secretos antiguos. Ana, arrodillada en el suelo helado de la mansión en Polanco, se frotaba con fuerza mientras le dolían las rodillas bajo el peso del mundo. Sus manos, arrugadas y agrietadas por tanto producto de limpieza, sostenían el paño como si sostuvieran su propia dignidad. El fuerte olor a desinfectante mezclado con el costoso perfume que venía de arriba. Allí arriba nadie sabía su nombre, pero conocía cada detalle de esa casa. Sabía cuándo se intercambiaban las flores. Sabía quién estaba mintiendo. Sabía quién sonreía solo por la foto. Respiró hondo, tratando de tragar el dolor que venía de otro lugar. Ese lugar donde habita el silencio. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han guardado silencio? ¿Cuántos se arrodillaron, no por fe, sino por obligación? Ana era solo la señora de la limpieza, invisible como el polvo. Pero había algo en sus ojos que incluso los jefes más poderosos no podían enfrentar por mucho tiempo. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, un multimillonario estaba preparando la prueba más grande de su vida. Lo que no sabía era que el amor verdadero no proviene de vestidos caros. Viene con las manos cansadas. Y cuando la verdad salga a la luz, el mundo aprenderá el valor de aquellos que nadie ve. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. El amor no siempre viene de donde esperamos. A veces nace en silencio, entre un cubo y un paño de piso, en el cuidado que nadie ve. Porque lo que le pasó a Ana en esa casa de paredes frías y ventanas doradas no fue solo una sorpresa, fue una revelación. Cuando todos se fueron, ella se quedó. Cuando la novia desapareció, Ana se quedó al lado de ese hombre que fingió que ya no podía caminar, y sin saberlo, estaba siendo probada. Lo más impresionante es que, en lugar de alejarse, se acercó, empujó su silla por las calles de Polanco, cocinó con amor, limpió con cariño, y lo cuidó con el alma. Pero lo que no tenía idea era que todo era un plan. Un plan que terminaría revelando no solo quién era Lorena, la mujer de las redes sociales, sino quién era. Una mujer que nadie notaba, pero que llevaba el amor verdadero en el pecho. Si esta historia te toca el corazón, quédate aquí conmigo. Ana no tiene voz en las redes, ni la pose de una influencer, pero tiene un corazón que merece ser escuchado. Si puedes, deja un me gusta, suscríbete. Este simple gesto muestra que ya no está sola. El sonido de la cuchara golpeando la taza de vidrio resonó en el silencio de la elegante habitación. Emiliano miró fijamente la bebida sin azúcar frente a él como si llevara las respuestas que no podía encontrar en su propio pecho. Don Rogelio, sentado frente a él, mantenía los brazos cruzados y la mirada dura, como si pudiera descifrar lo que pasaba en su hijo solo por el silencio entre ellos. «Estás indeciso, Emiliano», dijo, con voz firme, pausada, del tipo que no discute. «Y eso, hijo mío, puede costarte el alma». Emiliano respiró hondo. Su padre no era un andante por las ramas. No lo fue cuando construyó el Imperio Herrera, y no lo sería ahora. Pero en ese momento, el joven multimillonario no era el heredero. Era solo un hombre confundido, temeroso de ser amado por una mentira. «Amo a Lorena, papá». «Oh, pensé que me encantaba. Pero a veces, siento que ama lo que puedo ofrecer más que lo que soy». Don Rogelio se inclinó ligeramente hacia adelante, como si preparara el jaque mate en una partida de ajedrez. «Entonces, prueba». La palabra sonaba seca. «Prueba su amor. Porque una mujer que ama a un hombre rico es fácil de encontrar. La que ama a un hombre débil es la que vale oro». «¿Cómo?» «Vamos a simular un accidente. Te convertirás en parapléjico. Y veamos quién se queda a tu lado cuando no te queda nada que ofrecer». El mundo pareció detenerse por un segundo. Emiliano parpadeó lentamente. El plan era cruel, pero necesario. 2 días después, el helicóptero que transportaba a Emiliano a Valle de Bravo aterrizó normalmente. Pero el titular de los periódicos decía algo más. Multimillonario sufre una grave caída en un vuelo privado. El estado de salud es crítico. Las redes sociales explotaron. Comentaron los influencers. Los reporteros se amontonaron frente al Hospital Ángeles. Y en medio de la zona rosa, entre platos sucios y cubiertos grasientos, Ana limpiaba el piso de un restaurante y escuchaba todo en la televisión de la cocina. Hizo una pausa por un segundo. La noticia llamó la atención de todos los presentes. Algunos empleados comentaron el accidente con asombro, otros con envidia silenciosa. «Esta gente rica, viven peligrosamente», comentó una camarera. Ana permaneció en silencio,
pero su mirada estaba fija en la pantalla. Emiliano apareció en una camilla, cubierto por sábanas blancas, con el cuello inmovilizado, el rostro con moretones cuidadosamente maquillados para que parecieran reales. Junto a él, la imagen de Lorena, desesperada, llorando frente a las cámaras. Pero solo tomó 2 días. Su dolor desapareció de las noticias tan rápido como había aparecido. Dentro del hospital, Lorena tomó la mano de Emiliano. Mantuvo los ojos entrecerrados, fingiendo debilidad. El médico, el doctor Mendoza, explicó el diagnóstico con sobriedad ensayada. Fractura en la columna vertebral. Las posibilidades de recuperación son mínimas. Es posible que Emiliano no vuelva a caminar. El rostro de Lorena cambió. La lágrima se secó a la mitad. Lentamente soltó la mano de su prometido. Sus ojos buscaron al médico, luego la puerta, luego la nada. ¿Eso es definitivo? Desafortunadamente sí, respondió el médico. Ella asintió lentamente y dio un paso atrás. Yo necesito algo de tiempo. Preciso pensar. El mismo día, su oficina de prensa emitió un breve comunicado en las redes. Pedimos privacidad en este momento delicado. Y en menos de 48 horas, Lorena ya había salido del hospital. En lugar de bufandas negras, volvieron los vestidos ajustados y las publicaciones sobre belleza y eventos. Emiliano, observando todo desde la cama, se dio cuenta de que la prueba estaba funcionando. Pero algo dentro de él le dolía más que las mentiras. El vacío dejado por alguien que pensaba que se quedaría. Mientras tanto, en el sótano del restaurante donde trabajaba, Ana recogía bandejas olvidadas por clientes adinerados que ni siquiera notaban su presencia. Un cliente dejó un billete arrugado como propina, y ni siquiera lo miró a los ojos. Tomó con cuidado el dinero, se lo guardó en el bolsillo y fue al baño de mujeres con el balde y la escoba. Allí, sola, mientras fregaba el suelo sucio con movimientos precisos y firmes, se detuvo un momento. Recordó el rostro de ese joven en las noticias, la forma en que sonreía en las fotos, el brillo en sus ojos, como si tuviera el mundo a sus pies. Ahora, allí, en una camilla, tirado, abandonado por quienes decían que lo amaban más. Y fue en ese momento que una verdad silenciosa cruzó su interior. El mayor dolor es no perder lo que tienes. Es descubrir que el amor que recibí vino con precio y validez. Sintió que se le apretaba el pecho, porque también se había quedado atrás. Ya le había encantado y había sido descartada. Ya ha esperado promesas que nunca se cumplieron. Si alguna vez has sentido eso también, si alguna vez has amado a alguien que le dio la espalda en los momentos más difíciles, comenta aquí, creo, o lo he vivido, porque hay dolores que solo el silencio entiende, y solo el corazón reconoce. Afuera, el mundo continuaba. El nombre de Emiliano desapareció de las portadas de los periódicos. Las partes continuaron, los regalos, las risas, los contratos, pero dentro de la mansión Herrera, don Rogelio observaba atentamente a su hijo. El plan continuó, pero faltaba una pieza, alguien que miraría a Emiliano con los ojos correctos, alguien que podía ver lo que nadie más veía, y como si el destino estuviera escuchando ese silencio, se encargaría de colocar a esta persona frente a él mismo. Pero ¿podría el corazón de Emiliano soportar lo que estaba por venir? ¿O podría ser que el amor verdadero, el que no se puede comprar, ya estaba justo debajo de su techo, invisible como el polvo, pero a punto de cambiarlo todo? El sonido de las llantas de la silla de ruedas de Emiliano resonaba a través del mármol de la mansión Herrera, como un susurro incómodo que nadie quería escuchar. Don Rogelio lo acompañó en silencio, manteniendo una postura firme, incluso con el corazón apesadumbrado. Emiliano regresó a casa, pero ya no era el mismo. Su mirada era opaca, su cuerpo rígido y su orgullo herido. La lujosa residencia en Polanco, con sus candelabros de cristal y paredes cubiertas de arte europeo, parecía aún más fría ahora que regresó no como el heredero imbatible, sino como el hombre que necesitaba ser llevado. Esa mañana, mientras los sirvientes alineaban los cojines de la sala principal, fingiendo normalidad, Ana llegó con su bolso descolorido y su uniforme azul recién planchado. La llamaron en el último minuto para ayudar con las rutinas de la casa, como dijo el ama de llaves, en un tono que parecía más una advertencia que una invitación. Nadie la miró a los ojos cuando entró. Simplemente le entregaron una lista de tareas pendientes y señalaron, con la barbilla, el ala donde estaría.
una pequeña habitación en la parte de atrás, al lado del lavadero. Ana miró a su alrededor y respiró hondo. Ese no era su mundo, pero ya había aprendido a sobrevivir donde nadie quería que existiera. Mientras los cubiertos de plata brillaban a la luz del sol filtrada a través de las cortinas francesas, Ana lavó en silencio las tazas de porcelana con dedos cuidadosos, como si limpiara secretos. Lorena bajó las escaleras poco tiempo después. Sus tacones crepitaban en el suelo como disparos secos. Estaba vestida para una reunión. Maquillaje impecable, ojos distantes. Pasó junto a la silla de ruedas de Emiliano y se tocó ligeramente el hombro con las yemas de los dedos, sin detenerse. «Necesito ir al centro de belleza, querida. Luego tomo un brunch con las chicas. Estarás bien, ¿no?» Emiliano solo asintió, sin decir una palabra. Ya no había calidez en ese gesto. Ni siquiera una mirada que dijera, «Estoy contigo». Lorena ya estaba lejos antes de que pudiera intentar tomarla de la mano. Ana vio la escena de un vistazo mientras limpiaba el vidrio de la puerta. También vio cómo Emiliano respiraba hondo, como si tragara algo amargo. No sabía que lo estaban observando. Y Ana, como siempre, guardaba todo en su pecho. El mayordomo de la casa, el señor Vázquez, un hombre alto con nariz engreída y sonrisa resbaladiza, no ocultó su desprecio por ella. «Evita cruzar el área social», dijo en un susurro cortante, «y limpia bien los zócalos. La señora Lorena odia el polvo visible». Ana solo asintió. No respondió a las provocaciones. Estaba allí para trabajar y observar. En esa casa, aprendió rápidamente a caminar en las sombras. Nadie la saludó. Las conversaciones cesaron cuando entró en las habitaciones. Aún así, era como si viera más que todos los demás. Vio cómo la cocina estaba abastecida de ingredientes muy caros, pero el cariño era escaso en la mesa. Vio cómo los pasillos siempre estaban limpios, pero el ambiente era pesado, lleno de ausencias. Y también vio cómo Emiliano, incluso fingiendo debilidad, tenía ojos atentos. Por la tarde, fue llamada por don Rogelio a la oficina. El patriarca tenía una voz profunda, pero no hostilidad. «¿Has trabajado aquí otras veces, verdad?», preguntó, mirando por encima de sus gafas. «Sí, señor. Como jornalero», dijo Ana, con una mirada abatida. «Pero ahora necesito que te quedes. Mi hijo no necesita enfermeras. Necesita presencia. Pareces silencioso. Y el silencio a veces es más útil que las personas que hablan demasiado». Ella le agradeció con un leve asentimiento. No pidió explicaciones. Simplemente volvió al trabajo. Al final de la tarde, ya agotada, la llamaron para llevar el té a la habitación de Emiliano. Subió con la bandeja en sus manos, balanceándose con cuidado, sintiendo el calor subir a través de sus brazos. Llamó suavemente a la puerta. «¿Puedes entrar?», respondió una voz cansada. Cuando entró, encontró a Emiliano solo, la ventana entreabierta dejando entrar el sonido de los pájaros y el suave olor de las flores en el jardín. Estaba mirando hacia afuera, mirando el paisaje. «Su té, señor». «Con canela», como ordenaron. «Gracias». Se giró lentamente, notándola por primera vez. «¿Eres nuevo aquí?» «He estado un par de veces, sí, señor, pero nunca en su barrio». Él asintió. Hubo una pausa, y luego, sin entender por qué, dijo, «A veces me pregunto quién estaría aquí, si no tuviera nada más». Ana no respondió. Simplemente puso el té al lado de la cama y se fue lentamente, como si esa habitación fuera un altar y cada paso requiriera reverencia. Pero lo que no imaginó es que, a partir de ese día, su presencia silenciosa comenzaría a llenar los vacíos que nadie podría sanar. Y lo que Emiliano no sabía era que esta mujer con el uniforme descolorido estaba a punto de ser la única verdad en medio de tantas apariencias. Pero la casa tendría la verdad cuando finalmente decidiera aparecer. Los días en la mansión comenzaron a tener un silencio diferente. Ya no era el silencio del desprecio, de las conversaciones interrumpidas cuando Ana entraba en las habitaciones o de las miradas que fingían que no existía. Era el silencio de una presencia que comenzaba a notarse sin palabras, solo con gestos. Lorena, la novia brillante que brillaba en las columnas sociales, desaparecía cada vez más de los pasillos. Ahora mostraba su felicidad en las arenas de Tulum, brindando con champaña, mientras posaba en bikinis caros, con los pies enterrados en la arena y los ojos lejos de cualquier recuerdo de Emiliano. Las fotos llegaron a la prensa con leyendas románticas, pero ninguna de ellas mencionaba al hombre que oficialmente dijo que amaba. Mientras tanto, Ana subía y bajaba por los pasillos de la mansión con su uniforme azul desteñido, el mismo de siempre,
los mismos pasos ligeros, la misma delicadeza del tacto. Pasaba por la habitación de Emiliano todos los días a las 8 de la mañana. Tomaría un té de manzanilla con canela, lo pondría sobre la mesa y me iría, sin decir mucho. A veces dejaba una nota con frases sencillas. Buenos días. Deseo fuerzas para hoy. Pongo hojas de menta, ayuda a calmarse. Emiliano leyó en silencio. No respondió, pero comenzó a esperar esos boletos. A la tercera mañana, se dio cuenta de que se había llevado todo el té. El miércoles, lo vio sonreír cuando recogió la nota. El jueves, escuchó un gracias casi susurrado cuando entró. Y fue así, en el espacio entre una taza y otra, que algo comenzó a cambiar. Ana no hizo preguntas. No exigió respuestas. Solo miré. Me di cuenta cuando tenía pesadillas por la noche. Me di cuenta cuando la manta cayó y el frío entró por la ventana. Una mañana, cuando la casa dormía en su lujoso silencio, trepó lentamente. Trajo un té caliente y una manta de lana. Golpeó ligeramente, como siempre. Emiliano estaba despierto, frente a la pared, con las luces apagadas, su rostro sumergido en una sombra cansada. Entró, caminó hacia la cama, puso el té en la mesa de la esquina y sin decir una palabra, tiró de la manta y la colocó con cuidado sobre su cuerpo. No se movió, pero sintió la calidez del gesto. Cuando se dio la vuelta para irse, su voz la detuvo. «Ana», dijo en voz baja, casi como si se tratara de un pensamiento que se le escapó sin querer. Se dio la vuelta, sobresaltada. «¿Necesitas algo?» «No, solo... gracias». Ella asintió con los ojos. Iba a irse, pero dudó. Respiró hondo y luego dijo, en un tono bajo pero firme, «No mereces estar solo así». La frase permaneció en el aire como un perfume. No fue consuelo, ni lástima. Era un hecho. Y tocó profundamente. Emiliano no respondió. Solo cerró los ojos. Al día siguiente, le pidió que lo ayudara a tomar el sol en el jardín. Ana no sabía cómo empujar una silla de ruedas. Aprendió allí, con cuidado, caminando por el césped y deteniéndose a la sombra del árbol más viejo de la propiedad. Mientras empujaba, contaba historias de su infancia, de las lluvias en Iztapalapa, del olor de la ropa secándose en el tendedero, de su abuela que criaba manzanilla en el patio trasero y de las muñecas de trapo hechas con telas sobrantes. Emiliano escuchó en silencio, como si descubriera un nuevo idioma. Él, acostumbrado a reuniones y cifras, se enfrentaba a alguien que nunca había leído un contrato, pero que entendía el dolor humano como nadie. Por la noche, cuando regresaba a su habitación, Ana dejaba una vela encendida en un rincón, en un pequeño plato de cerámica. «Ayuda a ahuyentar las pesadillas», explicó. No hizo comentarios, pero esa noche durmió sin moverse, y soñaba con una casa sencilla y manos que bordaban la esperanza. Nadie sabía de estos momentos. No había fotos, ni testigos, pero allí, en el silencio de los fríos amaneceres y los jardines solitarios, nació una historia sin fanfarria, una historia que ni siquiera el propio Emiliano pudo explicar. Él, que había establecido un plan para probar el amor de su prometida, comenzó a ser curado por alguien que ni siquiera sabía que había sido incluido en el juego. Y por primera vez, comenzó a preguntarse, ¿era eso todavía una prueba? ¿O fue él quien fue puesto a prueba por el destino? La mansión se despertó con el sonido de los tacones de Lorena golpeando el piso de mármol a toda prisa. Regresó de Tulum en medio de la noche, sin previo aviso, cargando maletas caras, olor a perfume importado y ojos cubiertos por gafas de sol, como para ocultar que había pasado días sonriendo para las cámaras, mientras su prometido fingía sufrir en una silla de ruedas. En la sala de estar, los sirvientes se acomodaron apresuradamente. El mayordomo Vázquez se inclinó más de lo habitual y el ama de llaves susurró órdenes como si estuvieran a punto de enfrentar una tormenta. Ana no sabía que Lorena había llegado. Estaba en la habitación de Emiliano, al lado de la cama, con un pequeño plato de fruta cortada, sosteniendo suavemente el tenedor, ayudándolo a comer poco a poco. El gesto fue simple, pero lleno de cuidado. Esperó a que masticara, esperó a que respirara, respetó su tiempo como alguien que respeta el dolor de alguien que ha sufrido demasiado. Emiliano, por otro lado, la miraba con una mirada que nadie había visto nunca en él. No era el aspecto del poderoso hombre de negocios. Era la mirada de un hombre que, por primera vez, estaba siendo atendido sin tener que preguntar. Cuando Lorena abrió la puerta, la bandeja casi se cae al suelo. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos,
mirando la escena como si acabara de ver una traición en vivo. ¿Qué está pasando aquí? Su voz cortó el aire como un látigo. Ana retrocedió de inmediato, bajando los ojos, casi dejando caer el tenedor. Emiliano no se movió. ¿Tú? ¿Estás dejando esto? ¿Esta mujer te dará comida? Lorena se acercó señalando a Ana con disgusto. Ella es solo la señora de la limpieza. No tienes derecho a tocarlo. Ana dio un paso atrás, sin responder. Su rostro se sonrojó, no de vergüenza, sino de una vieja tristeza, del tipo que ya conoce el sabor de la humillación. Emiliano respiró hondo. Iba a hablar, pero se detuvo. Era como si quisiera entender hasta dónde llegaría Lorena. «Sal de la habitación ahora», gritó Lorena. «Ve a limpiar el baño, eso es lo que sabes hacer». La frase caló hondo. Ana miró a Emiliano, como si se disculpara por algo que ni siquiera había hecho, y se fue en silencio. En las escaleras, el sonido del tenedor golpeando el platillo todavía resonaba en sus oídos. Cuando llegó a la planta baja, sus ojos estaban llorosos, pero su cuerpo estaba erguido. No funcionó, no respondió. Simplemente se dirigió hacia la cocina, donde agarró su abrigo y su bolso con el cuidado de alguien que no quiere hacer ruido en un mundo que ya grita demasiado fuerte. Don Rogelio escuchó el escándalo desde arriba y bajó con pasos lentos pero firmes. Encontró a Lorena en la habitación todavía resoplando y resoplando. «Has perdido el control, Lorena. Y has perdido la cabeza. Estás dejando que una señora de la limpieza cuide a tu hijo como si fuera parte de la familia. Ella lo está cuidando mejor que tú». Fue directo, crudo, como una oración. Lorena intentó rebotar, pero don Rogelio ya le había dado la espalda. «La casa es mía, y a quien dejo aquí es mi problema». Ana, en ese momento, ya estaba en la parada de autobús frente a la puerta de entrada, sentada sola. Su uniforme aún olía a lavanda. Su rostro se volvió hacia el asfalto, respiró hondo. La lágrima que contenía dentro de la mansión finalmente fluyó lentamente, como si llevara mucho más que el dolor de esa tarde. Pensó en todo lo que había tragado tranquilamente en la vida. Pensó en las veces que la llamaron sirvienta, invisible, nada. Pero ese día, algo había cambiado. Por primera vez, alguien se había interpuesto entre ella y la humillación. Por primera vez, alguien la vio. Y fue allí, en medio del ruido de los autos y el olor a contaminación, que Ana se dio cuenta de que, incluso con el corazón apesadumbrado, ya no estaba en el mismo lugar que antes. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Llegó el autobús. Subió las escaleras, se sentó junto a la ventana y vio pasar la ciudad. Pero a medida que las luces de la ciudad se encendían poco a poco, una pregunta resonó en su mente. ¿Por qué Emiliano no dijo nada? ¿Por qué estaba en silencio cuando ella más necesitaba escuchar su voz? ¿O su silencio esconde más de lo que ella puede imaginar? La lluvia caía tenuemente sobre las altas ventanas de la mansión, pintando el cielo de gris y el silencio. Emiliano observó las gotas que corrían por la ventana del dormitorio, la silla de ruedas parada en la esquina como símbolo de un juego que comenzaba a pesar más de lo que imaginaba. Lorena pasaba sus días fuera, ahora inventando citas urgentes, viajes a eventos, cenas con hombres de negocios. La excusa de la recuperación emocional sirvió como una máscara para la indiferencia. Don Rogelio hablaba poco, ocupado con los negocios y el peso de ver a su propio hijo experimentar lo que ningún dinero en el mundo podía evitar: la soledad. Esa noche, sin embargo, una figura inesperada cruzó de nuevo los silenciosos pasillos de la casa. Ana, con los ojos aún hinchados, reapareció. Nadie le advirtió que vendría. Acaba de llegar, como siempre, en silencio, con su sencillo bolso y el corazón latiendo rápido en el pecho. Don Rogelio fue quien la llamó. Sin hacer un escándalo, simplemente llamó y dijo: «La casa te necesita». Y ella regresó. No por él, ni siquiera por obligación, pero porque algo dentro de ella decía que había una historia inconclusa en ese lugar. Emiliano escuchó los pasos ligeros que se acercaban y supo, incluso antes de verlo, que era ella. «Pensé que no volvería», dijo, en un tono sincero, casi triste. «Ni siquiera sabía si volvería», respondió, colocando la bandeja con el té sobre la mesa. «Pero hay cosas que no elegimos con la cabeza. Es el corazón el que decide». La miró en silencio durante unos segundos. Luego apartó la mirada de la ventana. «¿Puedo preguntarte algo, Ana?» «Por supuesto».
¿Por qué estás tan bien? Con todo. ¿Te importa? Incluso cuando nadie te ve. Incluso cuando te humillan. Se detuvo. Sus ojos estaban fijos en el líquido caliente dentro de la taza, como si buscara allí una respuesta que le doliera para salir. Porque sé lo que es necesitar atención y no tener a nadie cerca. Sé lo que es gritar por dentro y el mundo sigue hablando como si nada estuviera pasando. Fui criado por mi abuela, doña Antonia. Vivíamos en Tepito, en una pequeña habitación con una gotera y olor a moho. Se enfermó cuando yo tenía 10 años. A los 12 años, comencé a limpiar casas para pagar las medicinas. Nunca tuve juguetes, ni siquiera una fiesta de cumpleaños. Y amor, realmente amor, solo lo conocí en los libros que leí escondidos de los jefes. Emiliano tragó saliva. Ese tipo de dolor era diferente. No fue físico. Fue uno de esos que dan forma a la forma en que una persona camina, respira, incluso mira a los demás. ¿Nadie te ha amado nunca?, preguntó en voz baja. No de la manera correcta. Ella respondió, sin victimismo, solo con la verdad desnuda de alguien que aprendió a seguir incluso con el pecho vacío. Me han usado, engañado, olvidado. Pero todavía estoy aquí, porque creo que algún día alguien me mirará de verdad. Y si no miras, está bien. Aprendí a amarme a mí mismo, incluso si es solo un poco al día. La habitación se quedó en silencio. Todo lo que se podía escuchar era la lluvia golpeando la ventana. Emiliano respiró hondo. Sus ojos estaban rojos, pero no los apartó. Yo también extraño eso, Ana. Ser amado por mí, no por mi apellido, ni siquiera por mi dinero. Todo lo que tengo atrae, pero yo, lejos. No te alejas, respondió ella, acercándose con calma. Simplemente no te muestras. La gente tiene miedo de lo que no entiende. Y realmente amar a alguien requiere ver lo que hay detrás de la apariencia. Él asintió, con una sonrisa tímida, casi infantil. Ana extendió la mano, sin prisa, y le tocó ligeramente el hombro. Fue un pequeño gesto, pero rompió paredes. Gracias por volver, susurró. Gracias por quedarse, respondió ella. Y en ese momento, dos mundos tan distantes se encontraron en medio del silencio, entre el dolor silencioso y la ternura discreta. Ninguno de los dos necesitaba palabras, solo por presencia. De verdad, y dale una oportunidad. Pero lo que Ana aún no sabía, esta reunión había sido observada. Alguien en la casa lo vio, y esta mirada oculta llevaba una intención que podía convertir todo en un abismo. Después de todo, ¿cuánto vale la verdad cuando amenaza los privilegios de aquellos que han estado mintiendo durante demasiado tiempo? El final de la tarde tiñó de tonos dorados las vidrieras de la mansión, como si el propio cielo quisiera enmascarar la verdad que se escondía detrás de esos elegantes muros. Ana, con la escoba en la mano y los viejos auriculares pegados a los oídos, caminaba discretamente por los pasillos del segundo piso. La radio ponía en voz baja una vieja canción romántica, de esas que hablan de promesas que nunca se cumplen. Pero lo que escuchó esa noche no fue una canción. Era un susurro proveniente de la habitación de invitados, una voz que conocía bien. Lorena. La puerta estaba entreabierta. Ana pasó lentamente, sin hacer ruido. Oyó la dulce voz de la mujer, pero era una dulce fingida, demasiado azucarada, como quien seduce a alguien con palabras que no tienen raíz. Cariño. Sí, mañana por la noche. En el restaurante habitual. Por supuesto que no sospecha nada. Está paralizado, ¿recuerdas? Risas. Solo tengo que esperar a que muera el anciano y todo eso será nuestro. Cada centavo. El corazón de Ana se detuvo por un segundo. Dio un paso atrás, temblando, la tela cayendo de su mano. ¿Era eso real? ¿Era cierto? Apartó su cuerpo de la puerta, respiró hondo, y con dedos temblorosos, metió la mano en el bolsillo del pantalón donde guardaba su viejo celular, uno de esos con la pantalla rota y mala memoria, que usaba más para escuchar música que para hablar con alguien. Con un impulso que ni siquiera ella misma entendió, regresó lentamente, presionó el botón de grabación y sostuvo el teléfono celular entre los paños del carrito de limpieza. Se quedó allí 2 minutos más. Grabó todo, cada palabra, cada risa oculta. Cuando finalmente bajó, su cuerpo se sintió frío, las piernas temblorosas, manos sudorosas, pero el aspecto, su mirada era firme. Sabía que tenía que hacerlo, que ya no se trataba de ella. Era sobre la verdad que Emiliano merecía escuchar. Por la noche, cuando la mansión ya dormía en sus lujosos silencios, Ana subió a su habitación. Golpeó ligeramente, como siempre. Él respondió con un ronco,
Puedes entrar, como si ya supiera que ella vendría. Necesito mostrarte algo, dijo, de pie frente a él con su teléfono en la mano. No quería involucrarme, realmente no quería, pero no puedo fingir que no lo escuché. Emiliano frunció el ceño, confundido. Ana se acercó, le entregó el dispositivo y presionó reproducir. La voz de Lorena se apoderó de la habitación. Cada palabra resonaba como un golpe seco en el pecho. Sus ojos se abrieron como platos. Primero, incredulidad. Luego, la ira. Y finalmente, el vacío. Cuando terminó el audio, Emiliano no dijo nada. Solo miró al suelo. Sus manos temblaban, su rostro incoloro. Don Rogelio entró en la habitación unos minutos después, atraído por el pesado silencio. Vio a su hijo con su teléfono celular todavía en sus manos. No tenía que preguntar. ¿Estás viendo con tus propios ojos ahora?, dijo el patriarca, sin ironía, solo con el dolor de quien advirtió y fue ignorado. Emiliano no respondió. Simplemente dejó el dispositivo sobre la mesa y miró a Ana. ¿Tú? ¿Escuchaste esto por casualidad? No, respondió ella con firmeza. Lo escuché porque estaba en el lugar correcto. Y lo grabé porque, por primera vez, alguien aquí necesitaba que viera lo que no quería ver. La frase caló hondo. Él asintió, tragándose la vergüenza, el orgullo, el amor fuera de lugar. Quédate, dijo, casi en un susurro. Solo quédate. Ya no sé quién es quién aquí, pero cuando entras en esa habitación, todo se siente bien. Ana sintió que le ardían los ojos, pero no lloró. Ella solo puso su mano sobre la suya por un momento y sonrió con una dulzura que Lorena nunca conocería. Y aquí es donde necesito decirles algo importante. El momento más notable de esta historia está por llegar, porque cuando una mujer sencilla lleva la verdad en su pecho, ni 1000 mentiras lujosas pueden borrarla. Pero lo que Ana no sabía es que Lorena no dejaría que fuera barato. Ella ya había olido la amenaza, y una mujer como ella, cuando se siente amenazada, es capaz de cualquier cosa, incluso para destruir a aquellos que se atreven a iluminar la oscuridad que ella misma creó. El sonido de los cubiertos alineados, los cuencos de cristal tintineando suavemente, y los arreglos florales colocados crearon una sinfonía de apariencias que llenaron los pasillos de la mansión Herrera. Era noche de gala. Un evento benéfico promovido por don Rogelio para mostrar a la sociedad mexicana que, a pesar de los dramas familiares, el honor y la imagen de la familia permanecieron intactos. Los camareros corrían entre un pedido y otro. La cocina estaba zumbando. El aroma de la carne en salsa chipotle se mezcló con el dulce aroma de las rosas rojas esparcidas por las mesas. Y en medio de esa elegancia coreografiada, Ana dobló servilletas blancas con manos firmes, sintiendo que su corazón se apretaba. Sabía que este evento era más que una fiesta. Fue un desfile de mentiras. Lorena entró en la sala principal como actriz en la escena final. Llevaba un vestido dorado que reflejaba cada destello de las cámaras, cabello impecable, labios rojos y una sonrisa ensayada que parecía congelada en su rostro. Posó, dio entrevistas rápidas. Habló de cuidar a Emiliano con amor y esperanza, incluso sin haber pasado más de 5 minutos con él en los últimos días. Emiliano, a su vez, estaba en la habitación, solo, olvidado como un recuerdo incómodo. Ana estaba a punto de subir a reacomodar las toallas cuando escuchó a una de las sirvientas comentar que tenía fiebre y que nadie había venido a verlo. Dejó caer todo, agarró una bandeja con agua, medicamentos y un paño húmedo, y corrió escaleras arriba. Cuando entró en la habitación, encontró a Emiliano sudando, con los ojos rojos y el rostro pálido. «No, me dijeron que te habías ido», murmuró, «y me dejaron aquí». Ella no respondió. Simplemente mojó el paño y lo presionó en su frente. Luego levantó la persiana, dejando entrar el viento fresco de la noche. Su mirada se suavizó. «¿Te enviaron a la cocina otra vez?» «Lo hicieron, pero vine porque quería. Deberías estar en la fiesta». «Nunca estoy donde brillan los candelabros, señor Emiliano. Soy de atrás», sonrió levemente. «Y es por eso que confío en ti». Minutos después, un empleado se subió apresuradamente, jadeando. «La señora Lorena quiere que bajes a tomarte fotos con los invitados. Dijo que ya ha llamado a la prensa». Emiliano cerró los ojos, irritado, pero asintió. «Ayúdame abajo, Ana». «Por supuesto». Lo acomodó con cuidado en la silla, le ajustó la manta sobre las piernas y juntos bajaron por el ascensor de servicio, lejos de los ojos.
En el pasillo, el foco ya estaba preparado. Cuando Emiliano entró empujado por Ana, Lorena corrió hacia él y, como por arte de magia, se arrodilló junto a la silla, sosteniendo su mano. «¡Mi amor!», exclamó lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por las cámaras. «¿Cómo te sientes?». Emiliano solo sonrió cansado. El clic de los fotógrafos invadió el entorno. Ana se retiró discretamente al fondo de la habitación, y desde allí, desde donde nadie la notaba, observaba la escena. Vio a Lorena posar con él, besarle la cara frente a los flashes y luego darle la espalda con frialdad, divirtiéndose con los invitados nuevamente. Durante toda la noche, Ana observó cómo Emiliano se quedaba en un rincón de la habitación, como si fuera parte de la decoración. Nadie se acercó sin una cámara cerca, y Lorena solo regresó cuando se acercó un periodista. El contraste fue marcado. Era como si el mundo interior viviera de maquillaje, emocional, social, moral. Y Ana, con su sencillo uniforme, era la única que podía ver con claridad. Y es en estos momentos, cuando todo parece un teatro de máscaras y la verdad se olvida detrás del lujo, que el alma siente el dolor más profundo. Porque ser ignorado frente a todos es más cruel que ser atacado en la oscuridad. Y si alguna vez has sentido ese dolor silencioso, si alguna vez has estado presente pero invisible, comenta a continuación. Entiendo. He pasado por esto. ¡Qué dolor! Cada palabra ayuda a sanar. Al final del evento, con el salón ya medio vacío, Emiliano le pidió a Ana en voz baja que lo llevara al jardín. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba los rosales y el olor de la noche era dulce y húmedo. Ella lo empujó lentamente, en silencio. Se detuvieron cerca de la fuente. «No puedo fingir más», susurró, con la voz quebrada. «No soy eso. No quiero eso». Ella se agachó lentamente, frente a él. No dijo nada. Él solo se quedó mirando. Y en esa mirada, Emiliano encontró lo único verdadero de toda esa noche. Pero lo que no sabía era que alguien los estaba mirando desde el balcón, y que esta reunión silenciosa se usaría contra Ana de la manera más cruel posible. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Lorena para mantener intacta su mentira? El jardín aún llevaba la frescura del amanecer cuando Ana empujó lentamente la silla de Emiliano a través de las camas silenciosas. El baile ya había terminado. Los últimos invitados se habían ido, dejando atrás un rastro de vasos sucios, cigarrillos aplastados y promesas vacías. En el interior, la mansión volvió a su estado natural, un escenario de silencios. Pero afuera, a la suave luz de la luna, había algo que se resistía, algo que no se podía explicar con palabras. Era como si toda la noche se hubiera inclinado para escuchar esa conversación. Ana se detuvo cerca de los rosales, donde una flor caída aún palpitaba con color. Se inclinó, recogió la rosa blanca del suelo con cuidado, como si recogiera algo sagrado, y se la entregó a Emiliano sin decir nada. La recibió con manos temblorosas, sosteniéndola como si fuera la primera flor que alguien le regaló sin interés, sin segundas intenciones, solo por bondad. Ana. Si no fuera nadie, si no tuviera dinero, o un nombre, o esta casa, ¿seguirías cuidando de mí?, preguntó, su voz ronca, insegura. Tardó en responder. Lo miró durante unos segundos, luego al cielo, como si mirara a las estrellas en busca de fuerzas para decir lo que venía del fondo. Lo eres todo, por dentro, y ahí es donde importa. Emiliano cerró los ojos. No dijo nada más. Se quedaron así por un tiempo, solo escuchando el sonido del agua de la fuente y el viento tocando las hojas, hasta que pidió volver. Ana lo tomó lentamente. Su corazón latía extrañamente dentro de su pecho. Algo en esa noche había cambiado. Algo había sido tocado, y ya no podía volver a ser lo que era antes. A la mañana siguiente, el sol entró por las altas ventanas de la mansión cuando Ana llegó para otro día de trabajo. El uniforme estaba limpio, pero los ojos aún llevaban el peso de las emociones del día anterior. Subió las escaleras sin prisa, cruzó el pasillo de alfombras silenciosas y empujó lentamente la puerta de la habitación de Emiliano. Detenido, el aire huyó de sus pulmones. Allí estaba, en pie, sin la silla, sin dolor, sin parálisis. Emiliano estaba parado frente a la ventana, como si estuviera esperando exactamente ese momento. Ana dejó caer el cubo al suelo. La tela se le resbaló de las manos. Sus ojos se llenaron de agua y su cuerpo se congeló. Por un momento, el tiempo se detuvo. «Señor Emiliano», ella tartamudeó,
incapaz de moverse. Eso es cierto, dijo, en un tono bajo pero firme. Nunca he estado paralizado. Ana dio un paso atrás, luego dos. El dolor le subió por el pecho, por las sienes, como si todo el mundo se hubiera reído de ella al mismo tiempo. Era un plan, una prueba. Mi padre pensaba que Lorena no me amaba, y yo también comencé a dudar. Así que acepté fingiendo estar arruinado, para ver quién estaría a mi lado. Cayó de rodillas sobre la gruesa alfombra, con las manos en la cara, el cuerpo temblando. La risa y el llanto se mezclaron en un sollozo imposible de controlar. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque tú eras la única verdad en este lugar, respondió, arrodillándose frente a ella, con los ojos llorosos. Viste lo que nadie vio. Se quedó cuando todos se fueron. Me cuidó como si fuera un hombre y no un heredero. Y no lo sabía. No sabía que alguien como tú podía existir. Ana trató de hablar, pero su garganta no se lo permitía. Su corazón estaba desgarrado, confundido entre el dolor de la mentira y el milagro de la confianza. Me engañaste, susurró, pero también me viste a mí. Emiliano asintió, bajó la cabeza. Y si pudiera volver atrás, no te haría eso, no contigo. El silencio se instaló de nuevo, espeso como un velo. Ana respiró hondo, cerró los ojos por un segundo, y cuando se abrió, parecía más fuerte. Todavía en estado de shock, todavía herido, pero más vivo que nunca. Pero fuera de esa puerta, alguien escuchó. Alguien que no podía permitir que esta verdad se convirtiera en luz. Lorena había escuchado lo suficiente como para saber que las tornas estaban a punto de cambiar. Pero lo que estaba preparando fue mucho más allá de una simple confrontación. ¿Hasta dónde podría llegar una mujer herida por el orgullo y el miedo para destruir a quienes se atrevieron a mostrar lo que más temía? El día amaneció tímido sobre la Ciudad de México, con un sol dorado que apenas podía atravesar la niebla. En la mansión Herrera, el silencio aún reinaba después de la revelación de la noche anterior. Ana caminó lentamente por los pasillos, como si sus pasos aún se estuvieran acostumbrando al nuevo peso que llevaba sobre su pecho. Ya no era solo la limpiadora invisible, fue la mujer quien descubrió el secreto, que escuchó la verdad, que tuvo el coraje de quedarse, incluso cuando todo en ella la llamaba a huir. Emiliano, por otro lado, se veía diferente. Su rostro tenía otra luz. Se pasaba el día caminando, redescubriendo los espacios de la casa con sus propias piernas. Subió escaleras, abrió ventanas, tocó muebles como si todo allí hubiera adquirido otro significado. Pero lo que más buscaba era la mirada de Ana. Y cuando lo encontré, dejé de hacer lo que estaba haciendo, solo para verla, solo para confirmar que ella todavía estaba allí. Esa noche, Emiliano pidió que nadie subiera a la terraza. Preparó todo él mismo. Una mesa pequeña, 2 velas bajas, platos sencillos, una botella de vino que había estado almacenada durante años. Desde la cima, la vista de la ciudad parecía mágica, luces bailando entre las montañas, cuernos distantes y la brisa fría que traía el olor a jazmín. Cuando Ana llegó, se quedó inmóvil en la puerta. Nunca había visto ese espacio en la casa. Nunca me habían invitado a ver la ciudad desde arriba. Aquí es donde pensé todo, dijo Emiliano, acercándole una silla. El plan, la prueba, la mentira. Pero también fue aquí donde me di cuenta de que te habías convertido en el centro de todo. Se sentó, todavía sospechosa, todavía sintiendo que podría evaporarse en cualquier momento. Comieron en silencio durante unos minutos. Sirvió el vino. Ella se negó. Él sonrió. Lo siento. Todavía estoy aprendiendo tus límites. Y todavía estoy aprendiendo a creer que alguien podría querer conocerme. Respondió con los ojos fijos en la ciudad. Cuando terminó la cena, Emiliano se levantó. Caminó lentamente hasta el borde de la terraza, respiró hondo y regresó. Ana lo siguió con la mirada, sin entender. Hasta que lo vio. Se arrodilló. No había música, ni fotógrafos, ni lujo. Solo él, el simple anillo en sus manos y el corazón expuesto. Probé el amor, Ana. Pero fue el amor lo que me puso a prueba. Tú eras mi prueba. Y mi salvación. ¿Aceptarás casarte conmigo? Ana se congeló. Sus manos se llevaron a la cara como si quisieran contener las lágrimas antes de que cayeran, pero no pudieron. Lloró allí, sin vergüenza, sin miedo. Trató de decir, pero su voz falló. No lo sé. No necesitas saberlo ahora. Solo déjame decir lo que siento. Emiliano se acercó, le tomó las manos con firmeza. No eres digna de mi mundo, Ana.
Es mi mundo el que no es digno de ti. Esas palabras atravesaron cada dolor, cada cicatriz. Ana respiró hondo. He vivido toda mi vida limpiando las huellas de otras personas. Gente que nunca me ha visto. Personas que me dijeron que me fuera por la puerta trasera. ¿Y ahora quieres que me siente a la mesa? Emiliano asintió. No por lástima, pero por amor. Ana cerró los ojos. Por un momento, se vio a sí misma como una niña, corriendo por los callejones de Tepito, regresando a casa con los pies sucios y el alma cansada. Y ahora allí estaba ella, de pie ante un hombre de rodillas, siendo amada por primera vez, sin fingir, sin disminuirse a sí misma. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal, hace más diferencia de lo que piensas. Pero abajo, entre las sombras del jardín, alguien estaba mirando. Lorena. Sus ojos ya no transmitían celos. Era algo más profundo, más peligroso. Había perdido, pero todavía había un último golpe. Un golpe capaz de destruirlo todo. Después de todo, ¿qué puede hacer una mujer herida por la verdad, cuando no te queda nada que perder? Ana pasó los siguientes días en silencio, con el corazón dividido entre la emoción de la petición y el miedo a creer. La propuesta de matrimonio de Emiliano había sido como un terremoto silencioso. No derribó paredes, sino que removió todo lo que había dentro. Por primera vez en su vida, alguien la vio, no como un trabajo, no como una sombra, sino como una mujer, como una presencia. Y dolió tanto como sanó. Ella no dijo que sí, ni dijo que no, solo pidió tiempo. Volvió a su rutina con pasos más lentos, pero con una mirada más firme. Pasó por el jardín y recordó el simple anillo, el gesto inesperado, la ciudad de abajo presenciando un amor imposible de nacer en lo alto de una mansión. Emiliano respetó su tiempo. No insistió, pero él la estaba esperando. Y había algo nuevo en sus ojos. Esperanza. Esa dulce esperanza de alguien que sabe que finalmente ha amado de la manera correcta. Mientras tanto, fuera de los altos muros, se estaba gestando otra tormenta. Lorena, tras el baile, había desaparecido de las redes. Sin historias, sin publicaciones con subtítulos ensayados. Pero no fue silencio, fue un cálculo. Y la ira. Mucha ira. Buscó contactos, presionó a amigos y, en un teléfono celular olvidado de un conocido fotógrafo, encontró lo que no quería, pero necesitaba ver una imagen, capturada desde lejos, desde la terraza de la mansión. Emiliano estaba de pie junto a Ana, con su brazo apoyado en sus hombros, en una pose que decía más que cualquier leyenda. La traición, para ella, no era que él se pusiera de pie, era con quien estaba parado. Esa misma mañana, como una sombra herida, Lorena invadió la mansión, derribó la puerta lateral con un grito ahogado al amanecer y marchó por el pasillo como un huracán. Los objetos cayeron, los cuadros fueron empujados. Sus pasos resonaron como truenos a través de las frías canicas. Don Rogelio se levantó sobresaltado. Los sirvientes aparecieron en las escaleras. Ana, que dormía en una pequeña habitación en la parte de atrás, se despertó con el corazón acelerado. Cuando llegó a la sala principal, encontró a Emiliano parado allí, esperando, como si ya supiera que ella vendría. «¿Caminaste?», gritó Lorena, con los ojos llorosos de odio. «¿Me mentiste?». «Probé la verdad», respondió Emiliano con calma. Y ella apareció. «¿Y la verdad es ella?». Lorena señaló a Ana como si señalara al suelo. «¿Una señora de la limpieza? ¿Es eso lo que elegiste?». «Elegí quien se quedó. Mientras tú te escapabas a fiestas, fotos y mentiras, ella me traía té y silencio. Y el silencio sincero vale más que cualquier discurso frente a un espejo». Lorena se rió. Una risa seca y desesperada. «Te arrepentirás de esto, Emiliano». «Quizás. Pero al menos no me arrepentiré de haber amado a alguien de verdad». Ana observaba todo de pie, inmóvil, con manos temblorosas escondidas detrás de su cuerpo, hasta que Lorena se volvió y cruzó los ojos con ella. Y en esa mirada no había más celos, no más tristeza, había veneno. «Tú te arrepentirás de haberte cruzado en mi camino», dijo Lorena, acercándose lentamente. «Porque puedo caer, pero arrastro a quien está cerca, y estás muy cerca». Ana no respondió. No tenía que hacerlo. Su silencio gritó más fuerte que cualquier amenaza. Lorena cerró la puerta de golpe y el sonido de la madera partiéndose resonó en la casa como advertencia. Porque a veces, lo peor no es cuando termina la mentira,
Ahí es cuando la verdad comienza a molestar a quienes han vivido durante años alimentándose de máscaras. Y ahora, con su máscara en el suelo, Lorena iba a demostrar de lo que era capaz. Y tú que estás aquí escuchando esta historia, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene ahora no es solo amor ni dolor. Es un punto de inflexión que nadie, ni siquiera Ana, podría haber imaginado. Después de todo, qué mujer herida por el orgullo. ¿Puedes esconderte detrás de una sonrisa de maquillaje? Los primeros titulares aparecieron discretamente, como susurros maliciosos entre columnas de chismes. El nuevo compromiso de Herrera causa controversia. ¿Quién es la misteriosa mujer que se ganó el corazón del multimillonario? ¿Limpiadora u oportunista? Al principio, Ana pensó que pasaría como polvo, como tantas otras veces en las que tuvo que tragarse miradas cruzadas. Pero no fue solo eso, fue una tormenta. En cuestión de horas, los reporteros se agolpaban en la puerta de la pequeña casa en Iztapalapa donde su abuela, doña Celina, había vivido durante más de 30 años. La mujer de frágil salud y voz suave ahora era bombardeada por preguntas crueles, cámaras en su puerta, flashes que iluminaban su soledad. ¿Es cierto que tu nieta era una ladrona?, gritó un reportero, empujando el micrófono a través de la barandilla. Doña Celina cerró la puerta sin decir una palabra. Su débil corazón latía como un tambor. La noticia se difundió como veneno en un río. Ana Lucía Jiménez, la prometida de Emiliano Herrera, fue detenida a los 16 años por robar en una tienda departamental. El caso fue archivado por falta de pruebas, pero la sospecha empañó su nombre. La información, que solo podría haber venido de alguien en el pasado, ahora era el arma utilizada contra ella. Y Lorena se rió detrás del escenario, mientras el país miraba el espectáculo. Quieren una princesa, no una señora de la limpieza con un historial sucio, dijo, con odio disfrazado de elegancia, mientras pagaba a columnistas y blogueros sensacionalistas. Ana escuchó la noticia cuando regresó del mercado con 2 bolsas pesadas. Un vecino la detuvo en la acera, con el rostro pálido. «Están hablando de ti en la televisión». Corrió al mercado de la esquina. La vieja televisión mostraba una foto de ella en uniforme, junto al cruel titular, «Ex delincuente con escoba en mano. El futuro del imperio herreriano». El piso ha desaparecido. Sus manos temblaban tanto que dejó caer las bolsas, los tomates esparcidos, los frijoles revueltos sobre el asfalto. La gente a su alrededor susurró. Algunos se rieron, otros miraron hacia otro lado. Era como si, de repente, todo lo que había logrado se disolviera en una sola palabra: vergüenza. Cuando regresó a la mansión, todos parecían haberlo leído. Las miradas de los empleados eran diferentes, más curiosas, más duras. El cocinero evitó mirarla. El jardinero hizo una broma en voz baja con el guardia de seguridad. Ni siquiera don Rogelio apareció ese día. Emiliano, al verla entrar, corrió a su encuentro. «Lo he visto», dijo sosteniendo sus manos. «No creo en nada de esto». «Pero es verdad», respondió ella con la voz cortada. «Me detuvieron. Tenía 16 años. Tenía hambre. No tomé nada. Pero me llevaron. Y nunca olvidado». Emiliano la abrazó. «Eso no te define. Pero defínalo por ellos». Ella gritó, empujándolo suavemente. «Soy un limpiador, Emiliano. No nací para vivir en un castillo. Quieren verme caer, y ahora tienen una razón». Ana pasó la noche despierta. A la mañana siguiente, dejó una nota simple en la mesa de la sala de estar. «No quiero que nadie más salga herido por mi culpa. Gracias por todo, Ana». Tomó lo poco que tenía, bajó las escaleras con la cara cubierta por un pañuelo, y se fue antes del amanecer. Desapareció sin dejar rastro. Emiliano corrió a todas partes. Llamó a hospitales, registró Iztapalapa, contrató investigadores. Pero era como si el mundo se hubiera tragado a Ana. Mientras tanto, los periódicos publicaron su ausencia como un escape. La señora de la limpieza huye después de que el escándalo sale a la luz. ¿Tenía algo que ocultar? Todo México tenía una opinión. Las redes sociales se dividieron entre los que la defendían con uñas y dientes, y los que decían que Emiliano se había vuelto loca. Pero lo que nadie sabía era dónde estaba Ana. Y en lo profundo de su corazón, una pregunta ardía como brasas. ¿El amor resiste la vergüenza pública? ¿O es que incluso el sentimiento más puro también sangra bajo el peso del prejuicio? El olor a incienso y tierra mojada fue todo lo que sintió Ana cuando se bajó del viejo autobús que la dejó en las afueras de Teotihuacán. El viento cortaba ligeramente, esparciendo polvo y silencio sobre las piedras milenarias de esa tierra sagrada. Era allí donde su abuela,
Doña Celina solía venir los domingos, llevando flores al pie del altar en la pequeña capilla de Santa Guadalupe, entre las ruinas de los antiguos dioses. De niña, Ana se sentaba en los bancos de madera junto a ella, sin entender muy bien las oraciones, pero sintiendo el consuelo de ese silencio que acogía sin preguntar. Ahora, tantos años después, ella fue la que regresó en busca de un refugio que no fuera físico, sino conmovedor. Los pasos de Hannah resonaron en el piso de piedra y la capilla estaba casi vacía. Un anciano, con una sotana gastada y los ojos húmedos, barrió la entrada lentamente. Era el padre Benito, la misma que había bautizado a Ana y que tantas veces había visitado a doña Celina en los días en que ya no podía levantarse de la cama. La reconoció de inmediato. «Ana Lucía», dijo con voz ronca pero dulce, «mi hija, estás vivo». Y con los ojos demasiado llenos para fingir que no sufre, ella no respondió con palabras. Simplemente lloró. El padre Benito la recibió con un largo abrazo, de esos que curan grietas invisibles. Luego se sentaron en la parte trasera de la capilla, en dos bancos de piedra rodeados de cactus y flores silvestres. «Me escapé, padre», dijo. «Me escapé porque todo el mundo me señaló y no supe qué decir. Me escapé porque pensaron que, por ser pobre, por equivocarme, nunca seré digno de amor». «¿Y quién dijo que el amor es un premio para la dignidad?», respondió con calma. «El amor no pregunta qué eras. Él reconoce lo que eres. Pero yo era una escoba, padre. Era piso, tela, rueda, basura. ¿Cómo es que ahora quieren que crea que soy una flor? Y la que barre la suciedad del mundo. Ana, llevas cetros invisibles. No eras una escoba, eres coraje, eres sincero, eres una semilla nacida del dolor, pero lista para florecer». Ana guardó silencio. Una ligera brisa le echó el cabello hacia atrás y por primera vez en muchos días, miró al cielo ingrávida. «Me llamaron ex-delincuente. Un columnista dijo que soy la vergüenza del imperio». «El imperio debería avergonzarse de sí mismo por no haber mirado nunca a la haz del mundo», dijo el sacerdote con firmeza. «Y si me preguntas, hija mía, no tienes que volver por amor, pero puedes regresar con coraje, porque a veces, volver es el acto más revolucionario que existe». Una frase se formó dentro de ella como una semilla que brota lentamente. Si eras una escoba, ahora eres un cetro. Y algo cambió. No por fuera, sino por dentro. Se puso de pie. Abrazó al sacerdote con fuerza. «Gracias por recordarme quién soy. Vete en paz, hija mía. Y si vas a llorar, que se sienta orgulloso de todo lo que ya has ganado». Al salir de la capilla, Ana pasó por delante de un puesto de flores y compró un ramo de margaritas. Subió sola a la pirámide del sol, descalza, en silencio, sintiendo la arena tibia en sus pies. Desde allí arriba, miró al horizonte y susurró: «No vuelvo para ser aceptada. Vuelvo porque estoy completo, porque la verdad, cuando está limpia, brilla más que cualquier joya». Y eso era lo que nadie esperaba, que la mujer humillada por los medios, olvidada por la élite y expuesta sin piedad, sería, pero esta vez, no por la puerta trasera, porque lo que estaba por venir, pondría a todos de rodillas. El auto negro cruzó las puertas de la mansión Herrera con la misma dignidad silenciosa que la mujer del asiento trasero llevaba en sus ojos. Ana descendió lentamente, con el pelo recogido simplemente, su vestido azul marino tocando sus tobillos, como pisando tierra sagrada, y ya no temía el peso de las miradas. La mansión, que anteriormente la había recibido como una limpiadora invisible, ahora estaba en silencio a su llegada. Don Rogelio lo esperaba en el balcón. Los ojos del patriarca, cansados y duros, transmitían un respeto silencioso. «Bienvenida, Ana», dijo, con una ligera inclinación de la cabeza. «Hoy la casa te escuchará. Y ya no tienes que susurrar». La reunión de la familia Herrera estaba programada para las 11 de la mañana. Se preparó un salón con ventanas altas, se permitieron cámaras, se invitó a periodistas. No fue solo una reunión familiar, fue una declaración pública. Emiliano estaba allí, junto a su padre. Abogados sentados, primos, tíos, ejecutivos. Y en el fondo, discretamente posicionada, toda la prensa esperando un escándalo. Pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Don Rogelio abrió la reunión con voz firme. «He reunido a todos aquí para una decisión que va más allá de los contratos, los apellidos y las bolsas de valores. Hoy, en vista de mi edad y de la vida que ya he vivido, decido anunciar a mi sucesor moral,
Alguien que, incluso sin un título o herencia, me enseñó más sobre integridad que todos los directores ejecutivos con los que me he sentado a la mesa. La futura señora Herrera es Ana Lucía Jiménez. Un murmullo atravesó la habitación. Algunos retrocedieron sus sillas. Otros se rieron, amortiguados. Pero antes de que se pudieran formar palabras, las puertas se abrieron violentamente. Lorena entró acompañada de 2 abogados, tacones altos, un blazer rojo sangre. «Esto es un teatro», gritó. «Y exijo que me escuchen». «Has tenido demasiado tiempo para ser escuchada, Lorena», respondió Emiliano, levantándose de su silla. «Hoy escucharemos la verdad». Ella sonrió con desdén. «¿Quieres casarte con esta mujer? ¿Y crees que puedes hacerlo repasando el nombre de mi familia? No quiero casarme con un nombre, Lorena. Quiero casarme con una verdad». Levantó un sobre. «Estoy demandando por fraude emocional. Tengo derecho a una parte de la herencia, a los bienes, y a una indemnización por la humillación pública». «¿Quieres jugar sucio?», dijo Ana por primera vez, poniéndose al frente. «Entonces juega, pero no olvides que quien cava un hoyo para otra persona, generalmente cae primero». Emiliano abrió un portafolio. Puso un expediente sólido sobre la mesa. «Aquí hay impresiones, audios, testimonios de empleados, guardias de seguridad, amigos que presenciaron agresiones, chantajes y manipulaciones, incluyendo una grabación de la noche en que amenazaste con destruir todo si no te pagaba hasta el final de tu vida». Lorena se puso pálida. Los abogados intentaron intervenir, pero don Rogelio levantó la mano, imponiendo silencio. «Esto se está transmitiendo, y toda la sociedad verá quién es quién en esta historia». Se encendió una pantalla. Los audios comenzaron a reproducirse. Lorena llamando a Emiliano un lisiado inútil detrás de escena. Lorena negociando contratos publicitarios en nombre de la fundación que nunca existieron. Lorena diciendo: «No necesito amar, solo necesito firmar». Un silencio acerado cayó sobre el pasillo. La prensa lo grabó todo. Lorena, abrumada por la furia, avanzó con los ojos encendidos hacia Ana. «Destruiste mi vida», trató de gritar, levantando la mano, pero fue retenida por 2 guardias de seguridad. Ana no se movió. Él solo la miró a los ojos y dijo en voz baja: «Lo destruiste solo. Solo ahora». Todos lo vieron. Y lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Porque mientras Lorena se dejaba llevar, gritando, jurando venganza y escupiendo palabras, una nueva sombra se acercaba a esa historia. Un rostro que Ana no había visto en más de 10 años. Un secreto que nunca imaginó que volvería. Un hombre parado afuera de la mansión, con los ojos fijos en ella. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su presencia hizo que el corazón de Ana se detuviera en su pecho? El sol ni siquiera había salido cuando Ana cruzó las puertas de la mansión en Polanco. Llevaba en sus manos lo que muchos llamarían solo un viejo uniforme, pero que, para ella, era el manto de su historia. Azul desteñido, con manchas que ni siquiera la lejía podía quitar, y el nombre Ana L. Jiménez, bordado en el bolsillo izquierdo. Letras torcidas, cosidas por su propia abuela en una época en la que una placa nunca decía quién era realmente alguien. Cruzó el jardín en silencio, como si regresara no para tomar posesión, sino para agradecer el camino que la hizo llegar. La puerta de la sala principal estaba abierta. En el piso de mármol, las marcas de la noche anterior todavía gritaban. Vasos rotos, manchas de vino, rastros de confusión. Fue allí donde Lorena había tratado de atacar la verdad con gritos, pero fue silenciada por el peso de la evidencia. Y ahora, en ese mismo piso, Ana se arrodilló, tomó su escobilla de goma, su balde de plástico y comenzó a frotar de la bolsa. No hay cámara registrada. Ningún reportero preguntó. Era solo ella y esa canica fría que, durante años, pisaron sin verla nunca. Emiliano entró lentamente, deteniéndose en la puerta. Observó en silencio. «Ana», susurró confundido. «¿Por qué estás haciendo esto?» Ella no levantó la vista. Continuó frotando, con la misma firmeza que siempre tuvo, y luego respondió, con voz serena: «Porque antes de construir el nuevo, necesitamos limpiar lo que queda de lo viejo. Y hay muchas cosas viejas que quedaron aquí». Se acercó, se arrodilló junto a ella, tomó un paño limpio y sin decir nada más, comenzó a ayudarla. Don Rogelio, viendo la escena desde arriba, guardó silencio durante largos minutos. Luego calló, y también se unió. Uno por uno, los empleados de la casa, algunos que la ignoraron, otros que la humillaron, comenzaron a llegar.
primero en silencio, luego con los ojos llorosos, hasta que todo el equipo estuvo allí, limpiando con ella. No se trataba de tierra, se trataba de historia, se trataba de reverencia, sobre el reconocimiento, sobre borrar no el pasado, sino el desprecio, porque cada movimiento de la escoba era un símbolo, de la mujer que no estaba vencida, de la señora de la limpieza que se convirtió en puente, de la humildad que desarmó el odio. En la acera los fotógrafos grabaron la escena desde lejos, sin saber cómo nombrarla. Pero fue un periodista de TV Azteca, con voz ahogada, quien acuñó el término que se imprimiría en los periódicos al día siguiente, la reina de la escoba de oro. Y tal vez este sea el momento de hacer una pausa, respirar hondo y decir, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque si alguna vez has sido invisible, sabes que ser visto no se trata solo de mirar, se trata de ser visto desde adentro. Cuando terminó de limpiar, Ana recogió el balde, retorció el paño y caminó hacia el patio trasero. Se sentó a la sombra del árbol de jabuticaba, donde doña Ofelia, la cocinera más vieja de la casa, había preparado su último café antes de retirarse. Emiliano se sentó a su lado, en silencio. Nunca supe cómo agradecerles adecuadamente, dijo. Bebé, no puedes agradecerte, respondió. El amor cuida, y tendrás que cuidarlo, porque todavía hay mucho polvo que eliminar. Él sonrió, conmovido, pero antes de que pudiera decir algo, un empleado apareció en la puerta con una expresión tensa. Señor Emiliano, hay alguien esperando afuera, un hombre. Dice que necesita hablar con Ana. Él dice que ella lo entenderá cuando escuche el nombre. Emiliano y Ana se miraron. ¿Qué nombre?, preguntó tragando saliva. Dijo, Javier. La tela se le resbaló de la mano. El mundo pareció encogerse, porque Javier era un nombre enterrado, un nombre que juró que nunca volvería a escuchar, un nombre que llevaba el mayor secreto de su vida. Y ahora, ese nombre estaba parado frente a la puerta. ¿Qué quería? ¿Y por qué volvió hace un momento? El día amaneció dorado en la Ciudad de México, como si el cielo mismo supiera que algo sagrado iba a suceder. En lo alto del castillo de Chapultepec, entre muros de piedra e historia, flores silvestres cubrían las escaleras como si la naturaleza quisiera bordar cuidadosamente el camino de una mujer que durante tanto tiempo caminó entre espinas. Ana, dentro de una habitación tranquila, se miró en el espejo con los ojos llorosos. El vestido era sencillo, pero cada puntada de encaje llevaba las manos de mujeres del barrio de Tepito, que cosían juntas, noche tras noche, como si escribieran una carta de apoyo. No había marca, había alma, y en su cabeza, en lugar de joyas, un pequeño velo atado con flores del campo, como las que coleccionaba de niña para cubrir el cuerpo de su abuela en los días de fiebre. Afuera, los invitados esperaban en silencio, como si la ceremonia no fuera solo una boda, sino una reparación. Don Rogelio ajustó el micrófono con manos temblorosas. Emiliano, en el altar, contuvo las lágrimas como un niño, y detrás de todo, escondida entre las vidrieras y las sombras, estaba la prensa, no con escándalos, sino con respeto. Cuando Ana apareció en lo alto de las escaleras, los murmullos cesaron. El viento soplaba ligeramente, sacudiendo el velo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que pudiera caminar. Y allí, en ese momento, no solo pisó piedras en el castillo, pisó siglos de silencio, invisibilidad y resistencia. Caminaba como si llevara consigo a todas las mujeres de la limpieza que nunca habían visto, a todas las mujeres sencillas que habían sido ridiculizadas, a todas las manos callosas que habían sostenido casas sin sentarse nunca en la mesa principal. Don Rogelio comenzó con voz ahogada. Hoy no estamos aquí para ver riquezas. Estamos aquí para ser testigos del coraje, el coraje de amar sin contrato, el coraje de servir sin interés, el coraje de empezar de nuevo con dignidad. Ana se detuvo junto a Emiliano. Le tomó las manos como si sostuviera lo único que importa. Nunca he conocido el amor hasta ti, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Me enseñaste que la verdad no grita, lo hace. Y ese amor verdadero no es el que brilla por fuera, es lo que queda cuando todo se derrumba. La ceremonia continuó con sencillez, intercambio de votos cortos pero profundos, sin lujo exagerado, sin ostentación. Solo la vibración de algo verdadero, raro y humano. Y tal vez ahora sea el momento de decirles a los que están aquí mirando, no renuncien a sí mismos ni al amor en el que creen.
A veces la vida parece demasiado injusta, pero hay caminos que solo florecen después de la tormenta. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia, porque todavía hay una última verdad que pondrá todo patas arriba. Cuando terminaron los votos y los aplausos resonaron en el castillo, Anne sintió una paz que nunca antes había sentido. Era como si el pasado finalmente se hubiera quedado en silencio. Pero justo cuando los invitados comenzaron a dirigirse al salón para la recepción, un guardia de seguridad se acercó a Emiliano con una expresión contenida. Ella le susurró algo al oído. Emiliano frunció el ceño. «Ana», dijo, sosteniéndola del brazo suavemente. «Hay alguien que ha aparecido y pidió hablar con usted. Solo». «¿Quién?», preguntó con el corazón acelerado. Emiliano vaciló. Dijo que él es tu hermano y que hay algo que necesitas saber antes de la luna de miel. El mundo de Ana se detuvo de nuevo, porque no había visto a su hermano desde el incendio en Tepito, y el único recuerdo que tenía de él estaba ardiendo. ¿Qué ha ocultado todos estos años? ¿Y por qué regresó justo ahora, el día en que todo parecía estar por fin en paz? La cálida brisa de San Miguel de Allende todavía bailaba en el cabello de Ana cuando se bajó del auto en Iztapalapa, pero allí el perfume era diferente, más crudo, más real. Era el olor de la calle mojada temprano en la mañana, de los frijoles que se hacen en una olla de hierro en los estrechos patios traseros, de la vida que late incluso cuando nadie la ve. Emiliano le tomó la mano con firmeza, pero sin prisa. Los dos caminaron juntos hasta la esquina, donde dos calles se cruzaban como dos pasados. A un lado, la callejuela donde Ana creció con su abuela, escuchando la vieja radio y lavando la ropa en el tanque con jabón de coco. Por el otro, la calle de la comisaría, donde fue llevada injustamente a los 15 años, acusada de un robo que no cometió. Entre estos dos recuerdos, ahora había una casa. No era un palacio, pero tenía alma. Los ladrillos aún frescos habían sido pintados de un rosa quemado, el mismo color que su abuela usaba en las flores que dejaba en la iglesia. En la fachada, un letrero de madera decía en letras simples, «Centro Casa Raíz, para mujeres que nadie vio». Ana se detuvo frente a la puerta y sintió que sus ojos se llenaban. Emiliano la miró en silencio, respetando el peso de ese momento. Entró lentamente, como si pisara un altar. En el interior, camas limpias, un salón de costura, una pequeña biblioteca con donaciones y una cocina que huele a pan fresco. Y más que nada, paredes acogedoras, sin espejos de lujo, pero con fotos antiguas de mujeres anónimas, limpiadoras, cocineras, cuidadoras. «Toma», dijo tragándose su emoción. «Ya nadie se sentirá como basura». Las lágrimas fluyeron sin previo aviso, porque sabía lo que era dormir en el suelo con miedo, saber que nadie vendría a recogerla, que nadie preguntaría por ella. Emiliano se acercó por detrás, la abrazó por la cintura y susurró, «Le diste un nuevo significado a todo esto, Ana. Me criaron para gobernar. Me enseñaste a cuidar». Ana convocó a una reunión días después, llamando a mujeres que conocía desde los días de la limpieza en Polanco, a otras que había conocido en los albergues de Teotihuacán, e incluso a una señora que fue despedida injustamente después de 40 años como empleada doméstica. «Este lugar ahora es nuestro», dijo, «pero no como un servicio, sino como una misión. Démosles la bienvenida. Enseñemos, capacitemos y recordemos a estas mujeres lo que el mundo intenta borrar». Una por una, sus manos se levantaron, algunos callosos, otros temblorosos, pero todo firme. Y fue allí, en esa habitación con piso sencillo y paredes de color tierra, donde Ana plantó la raíz más profunda de su historia. Una mujer se puso de pie en la parte de atrás y preguntó, «¿Y si la prensa quiere destruirte de nuevo, Ana? ¿Y si vienen con más escándalos?» Respiró hondo, miró por la ventana donde los niños corrían entre las casas y respondió, «Ya me destruyeron una vez, y sobreviví. Ahora, yo soy el cemento». En ese momento se formó una frase, casi como un susurro que el narrador comparte con los que aún miran hasta ahora. A veces, el amor transforma una vida, pero ahí es cuando transformamos a los demás, que el amor se convierte en un legado. Ana pasó los siguientes días organizando las habitaciones, capacitando a los nuevos empleados y visitando las casas vecinas para recibir a aquellos que tuvieron el coraje de comenzar de nuevo. Se la vio cargando cajas, pintando paredes e incluso limpiando inodoros cuando era necesario. No había tacones altos ni maquillaje de boda. Había alma, sudor y verdad.
Emiliano la apoyó en todo, pero mantuvo su espacio. Respetó cada decisión, cada gesto. Era como si hubiera entendido que amar a Ana no la protegía del mundo, sino caminar junto a ella mientras construía uno nuevo. En la primera semana, una chica de 19 años llegó a la puerta llorando. Venía de un refugio, embarazada, expulsada de su casa. Ana la recibió con té caliente y ojos firmes. ¿Tienes un nombre?, preguntó. Me llaman Mari, pero ni siquiera sé si es mi nombre real. Aquí tendrás un nombre, Mari, y la historia, y futuro. La joven rompió a llorar en su regazo, y en ese momento, Ana estaba segura. El amor que había encontrado con Emiliano era inmenso, pero el amor que estaba plantando allí era eterno. Y ahí es cuando la historia se silencia. Un silencio que no está vacío. Es un silencio de algo a punto de suceder, porque esa misma tarde, cuando regresaba a casa, un automóvil negro con vidrios polarizados pasó lentamente frente al proyecto. Se detuvo por unos segundos, y lo hizo. Ana sintió un escalofrío. Miró hacia el cielo, como si buscara una respuesta. ¿Quién estaba en ese auto? ¿Y por qué? Después de todo, alguien todavía miraba desde las sombras lo que estaba construyendo con tanto amor. El sonido amortiguado de los latidos del corazón resonó en la máquina de ultrasonido como un frágil tambor entre mundos. Ana estaba acostada en la camilla blanca, con el rostro pálido, las manos temblorosas y los ojos fijos en el techo del Hospital Ángeles, como si buscara una respuesta en el silencio. La doctora respiró hondo antes de hablar, tratando de mantener la voz tranquila. Es un embarazo delicado. La presión es inestable y existe riesgo de desplazamiento de la placenta. Necesita descansar absolutamente. Emiliano sostuvo su mano con firmeza, pero por dentro, el piso se derrumbó. El hombre que había fingido parálisis para probar el amor, era ahora el que sentía que su propio cuerpo se congelaba ante la posibilidad de perder lo que más amaba. Ana solo asintió. No lloró. No se desesperó. Simplemente cerró los ojos, como alguien que sabe demasiado el peso de las malas noticias. La imagen de ese auto negro pasando frente a Casa Raíz aún rondaba su mente, pero en ese momento, el mayor enemigo no estaba fuera, estaba dentro de su propio cuerpo. Esa noche, en la habitación sofocante del hospital, Ana pidió estar sola. Emiliano respetó, pero antes de irse, dejó una pequeña flor silvestre al lado de la cama. Era el mismo que usaba para decorar el cabello de su abuela en los días difíciles. Cuando la puerta se cerró, Ana miró al techo oscuro y habló en voz baja, como si no quisiera despertar a nadie. Señor, si es necesario, llévame, pero salva a mi hijo. No dejes que sienta el abandono que yo sentí. No dejes que crezca como alguien invisible en este mundo. Porque si tiene una oportunidad, juro que le voy a enseñar a ver lo que nadie más ve. Y por un segundo, la habitación pareció calentarse. El viento que venía de la rendija de la ventana soplaba ligeramente, balanceando la flor al lado de la cama. Se durmió con lágrimas en los ojos y una mano en el vientre. A la mañana siguiente, el sol atravesó el vidrio y le tocó la cara suavemente. El médico entró con los ojos muy abiertos. Los latidos del corazón se han estabilizado, dijo, sorprendida. Estuvo cerca, pero ahora es firme. Emiliano entró justo detrás, y cuando vio la sonrisa contenida del médico, se desplomó junto a la cama. Besó la frente de Ana como si agradeciera y se disculpara al mismo tiempo. Nunca volverás a llevar nada solo, ¿me oyes? Ni alegría, ni dolor, ni miedo. Ya llevo el mundo aquí, respondió, acariciando su vientre. Pero ahora sé que está hecho de esperanza. En los días que siguieron, Ana estuvo en reposo absoluto. Recibió visitas de las mujeres de Casa Raíz, cartas con oraciones, bordados hechos a mano, flores recogidas en callejones. La prensa, que anteriormente la había llamado ex limpiadora delincuente, ahora publicaba editoriales sobre la fuerza de la mujer que había convertido el rechazo en un refugio de amor. Pero, incluso con tanto cariño alrededor, Ana lo sabía. Cuando la vida ama a alguien con mucha fuerza, también pone a prueba. Pruebe si la fe es verdadera o solo palabra, si el amor es raíz o simplemente una hermosa flor de ocasión. Y es por eso que el narrador necesita decir algo ahora, mirando a los ojos de quienes miran hasta ahora. Si has llegado a este punto de la historia, es porque sientes que lo más hermoso está por venir. Y lo es, porque hay cosas que solo florecen después del dolor. Y Ana estaba a punto de florecer de una manera que ni siquiera ella imaginó. Emiliano comenzó a dormir en el sillón del hospital, tomados de la mano con ella. Leyó libros en voz alta,
Le contó historias inventadas al bebé e hizo planes para plantar un jardín con el nombre de las mujeres de Casa Raíz. En uno de estos momentos, mientras hablaba, Ana se limitó a mirarlo. Pensó en todo lo que había vivido, la fría acera de la comisaría, las miradas viscas a las mansiones de Polanco, la vergüenza de llevar un uniforme manchado y seguir caminando con la frente en alto. Pensó que tal vez Dios no le había dado la salida fácil, pero había dado lo que era más necesario. La última noche antes del alta, Emiliano se arrodilló junto a la cama y dijo: «Prométeme que si este bebé es una niña, ¿sabrá que proviene de un linaje de mujeres fuertes?» Ana sonrió con los ojos llorosos. Si es una niña, aprenderá a limpiar el piso sin sentirse más pequeña. Y si es un niño, aprenderá a bajar los ojos a la mujer que limpia su piso, porque allí habita Dios. Pero en el pasillo, en la distancia, alguien escuchó todo. Una extraña enfermera, que pasaba más veces de las necesarias, con ojos que no sonreían, salió del hospital sin decir nada, pero dejó un sobre en la recepción. Cuando Emiliano lo abrió, solo encontró una foto impresa, una imagen borrosa, tomada desde el interior de un automóvil. Era Ana en la puerta de Casa Raíz, de la mano de una joven embarazada, y detrás de la foto, una sola frase escrita con lápiz labial rojo: «Aún no ha terminado». ¿Quién estaba detrás de esa amenaza silenciosa? ¿Y qué quería todavía esta sombra del pasado de la mujer que solo quería paz? El sol de un domingo sereno calentaba el parque bicentenario mientras Ana empujaba el cochecito de bebé con pasos lentos y firmes. A su lado, Emiliano caminaba sonriente, sosteniendo una botella de leche, su cabello desordenado por el viento y la serenidad de alguien que había aprendido que el amor verdadero no vive en castillos, sino en pequeñas entregas diarias. A su alrededor, las familias, jóvenes y mayores, la reconocieron, no con asombro, sino con respeto. Ya nadie veía solo a la señora de la limpieza. Vieron a la mujer que transformó el dolor en fundamento y el silencio en proyecto de vida. Pero lo que más conmovió fue lo que no se vio. Ana seguía siendo Ana. En la siguiente escena, ya vestida con su viejo uniforme azul, entró en los pasillos de una escuela pública en el corazón de Iztapalapa. El terreno era simple, el ambiente era modesto, pero sus ojos brillaban. Con cuidado y amor, comenzó a barrer como lo hacía antes de que todo sucediera, como si cada pedazo de tierra tuviera la oportunidad de un nuevo comienzo. Una niña, curiosa, se acercó con los ojos muy abiertos. «¿Eres rico? ¿Por qué sigues limpiando?» Ana se detuvo, miró a los ojos de la niña y respondió con una sonrisa tranquila: «Porque nadie es tan grande que no pueda servir». En la puerta de la escuela se comenzó a instalar un letrero dorado: «Fundación Ana Herrera, para mujeres que sueñan con tierra firme bajo sus pies». Y allí, en ese momento, el ciclo se cerró no con un punto final, sino con raíces que se extendieron. Porque esta historia, en el fondo, no es solo sobre el amor. Se trata de dignidad, de no aceptar que te digan cuál es tu lugar. Ana nos enseñó que el coraje no grita, limpia el piso en silencio hasta que el mundo la ve. Ese perdón no borra el pasado, sino que permite caminar sin inclinarse ante él. Y que ser pobre nunca fue el problema. Invisible, sí, y nunca volverá a serlo. Si sentiste todo esto con nosotros, gracias por quedarte hasta el final. Su presencia es parte de esa historia. Disfruta de este video, es como un abrazo que calienta nuestro trabajo. Suscríbete aquí al canal, porque siempre hay un café esperándote. Comenta aquí desde qué ciudad estás mirando. Queremos escucharte. Crea un hermoso círculo de personas que se sientan juntas. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. Porque todavía hay muchas historias como la de Ana. Historias que no se han contado, pero que viven en los pasillos del mundo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.